que la tierra sea para quien la trabaje. Hoy día, en este video, vamos a tratar sobre la reforma agraria y vamos a poner a conocer nuestra posición, para la cual vamos a dar una breve exposición de este tema. Los que hemos hecho este trabajo somos Sara Callaico, Luis Condori, Eddie Ochoa, Alison Terrazas y mi persona Camila Marroquín. Para ello vamos a comenzar haciendo nuestra breve introducción. Para empezar, en el Perú, las Fuerzas Armadas fueron protagonistas a lo largo de la vida política de nuestro país. Para ser más precisos, en el gobierno de Juan Velasco Alvarado tenía como propósito la lucha contra la pobreza, las desigualdades sociales y económicas. Para ello, nos remontaremos al año de 1969, en la que se dio un golpe militar al gobierno de Fernando Belaúnde, por lo que una de las causas principales de este golpe fue la pérdida de la página 11 del Acta de Talara y por la situación en la que se encontraba el Perú. Aquí en la reforma agraria fue desarrollada por el gobierno de Juan Velasco Alvarado, por lo que tiene como antecedentes desde inicios del siglo XX, ya que se venía planteando la necesidad de una transformación profunda de la situación económica y social del campo, generándose así una estructura agraria. Por lo que en el gobierno de Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Linde, en el año 1963 se promulgó la denominada Ley de Bases para la Reforma Agraria. Por otro lado, en el gobierno de Fernando Belaúnde, en 1964, también se promulgó la Ley de Reforma Agraria, que tuvo como una característica principal exceptuar a los complejos agroindustriales, azucareros y en general a la gran propiedad. Y por último, en la fecha del 24 de junio de 1969, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas promulgó el decreto de ley 17716, teniendo como objetivo principal garantizar la justicia social en el sector menos favorecido del campesinado, así como incrementar la producción y productividad de este sector, teniendo así una finalidad de favorecer la movilización campesina, por lo que una de sus consecuencias fue que la clase terrateniente fue liquidada socialmente y económicamente. Sin embargo, no todos los efectos de la reforma agraria fueron positivas, como las empresas agrarias de producción de carácter asociativas no lograron el nivel de eficiencia deseado, así como la descapitalización del campo y la eliminación de las empresas privadas en el agro, lo que disminuyó las inversiones en nuevas tecnologías. Frente a este contexto surge la siguiente interrogante: ¿fue beneficiosa la reforma agraria? En nuestra opinión, no, puesto que el campesinado indígena sucumbió ante un mal manejo sobre las tierras. Por ello, defenderemos nuestra postura con argumentos sólidos en los siguientes párrafos. En el aspecto social, a pesar de que este gobierno se consideraba socialista y empezaba a ofrecer trabajo a todo el pueblo, es decir, se preocupaba por ellos, se sabía que antes de la reforma los campesinos eran explotados por los hacendados, casi ya como esclavos, aunque no todos, pero sí la mayoría. La reforma agraria tenía como objetivo democratizar el acceso a la tierra para los campesinos pobres. Por ello es que Juan Velasco Alvarado, con la siguiente frase, que la tierra sea para quien la trabaje, esto para incluir a los campesinos a formar parte de la economía peruana. El problema principal era la organización. Todo partía de esto, para que el campesino pueda manejar bien la tierra. Es así como se crean las CAPs en la costa y las SAIs en la sierra. La función de ambas era apoyar a los nuevos dueños de las tierras para que trabajen y así puedan pagar a los anteriores dueños, es decir, los oligarcas. Sin embargo, la SAIS no brindaba los recursos suficientes, además los campesinos no estaban bien capacitados, y es así como el plan de la reforma agraria se cae. En el aspecto político, en esta época se dirigía mucho las personas que eran de clase alta,
Por ejemplo, podemos apreciar que después del periodo de la independencia que se dio, nuestro Perú ya era libre e independiente. Sin embargo, siempre éramos dirigidos y sometidos a una clase mayor que era la clase alta. Por ello, en esta época de 1960 se había implementado la reforma agraria, que era dirigida por el gobierno de Belaúnde. Sin embargo, esta tomó como un periodo largo para que se pueda de nuevo poner en marcha, y se tomó de nuevo esta reforma agraria en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que se dio de 1968 a 1975. Y esta fue acompañada por un golpe militar, derrocando así al gobierno democrático de Belaúnde, lo que generó el periodo militarismo bajo el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Muchos argumentan que esta reforma agraria no solamente era para que podamos consolidar la democracia y promoverla, sino fue más para que el militarismo pueda sobresalir. En su gobierno de Juan Velasco Alvarado se puede encontrar muchos aspectos negativos. Una de ellas fue el cierre de los canales de comunicación, las restricciones políticas, y hubo mayores crisis económicas. En el aspecto económico, la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú, ya que ésta no cumplió con los objetivos generales para el campesino. Por el contrario, tuvo consecuencias desastrosas en la economía del Perú. Así lo demuestra un estudio del CEPES, Centro Peruano de Estudios Sociales. Consecuencias a largo y corto plazo, como la pérdida de acumulación de capital en los niveles de productividad, abriendo así la puerta a la hiperinflación. Otro problema es que los beneficiados de la reforma no podían vender sus tierras hasta no pagar la deuda agraria. Además de todo, esto generó una variación constante en el valor de las tierras, debido a que incluyó dentro de las superficies entregadas tierras improductivas, sobreexplotadas y pastos naturales, incrementando en un 38% las tierras agrícolas, volviéndolo más improductiva. Además de que no se le dio la tierra a los campesinos, sino que se la vendieron en un plazo de 20 años, por lo que los campesinos se encontraban endeudados con el gobierno. Por otro lado, no se permitieron que los campesinos exploten libremente dichas tierras, sino que se crearon cooperativas, las cuales eran manejadas por los burócratas peruanos, los cuales no tenían idea de qué hacer con la agroindustria, provocando así el fracaso de estas cooperativas, dejando a los campesinos endeudados, con tierras que no podían explotar y las cuales tampoco pueden vender, por lo que son garantía para pagar la deuda del gobierno. Además de todo esto, el gobierno estaba endeudado con los terratenienses originales, pues al hacer la expropiación tenían que pagar el valor de las tierras. Al no poder pagarles en ese entonces, se les dio un bono, por un valor que ascendía a los 1.500 millones de dólares, monto que aún no ha sido pagado hasta el día de hoy, y así cayendo en el fracaso. En conclusión, hemos considerado que la reforma agraria de 1969 no fue beneficiaria para nuestro país, porque no nos ayudó en los aspectos sociales, políticos y económicos. Y a pesar de que el expresidente Juan Velasco Alvarado quería poder con esta reforma dar un apoyo a los campesinos que estaban siendo olvidados desde hace años, pero al intentarlo, esta reforma llevó a un fracaso de que no pudo ser bien implementada en nuestro país. En el aspecto político, pudimos notar que en el momento del militarismo, ellos trataron de gobernar de manera opresora, quitando el libre albedrío a las personas, expropiándose de sus tierras. Económicamente, la falta de estudio hizo que los campesinos tuvieran pérdidas y el Estado, al tratar de apoyarlos, consiguió una pérdida en la capital, tanto así que entraron en hiperinflación. En el aspecto social, se quería cambiar la explotación que sufrían algunos trabajadores. Por eso se quiso conseguir equidad con otros, pero la organización que hubo en este tiempo hizo que fracasara. En nuestra opinión, no consideramos que la reforma agraria haya sido implementada en esa época, porque en esos momentos el país ya estaba en una crisis y el militarismo que inició empeoró las cosas porque no sabían cómo manejar el país. Podemos considerar que la idea de apoyar a la clase baja no fue mala, sino que pudieron hacerlo de otro modo en esos tiempos, como aumentar la empleabilidad para que las personas trabajaran o tratar de quitar el poder a los dueños de las haciendas y empresarios, de a poco haciendo leyes en el cual no siempre ellos eran beneficiarios.